Hoy puedo entender lo que eres para mí. Incomparable, no hay como tú. Sobre la tierra primeramente, Señor, me has guardado y has permitido obrar en mí. Hoy conocí tu gran amor y recibí de tu perdón y te doy gracias por ser como eres, que sin merecerlo te fijas en mí, tomas mi vida por completo. Hoy puedo entender lo que eres para mí. Dios te bendiga, recibe un saludo de esta tu amiga el pastor Lilian Lavoy. Ahí donde estás, yo quiero que ores conmigo e invitemos ese espíritu de revelación y de sabiduría para que la palabra que vamos a presentar caiga como semilla en un terreno fértil. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido en esta hora por ese espíritu de revelación y de sabiduría, para que nosotros podamos entender tu palabra. Señor, estoy declarando en el nombre de Jesús que los corazones de cada persona que hoy se conectan y se estarán conectando en las próximas semanas, yo declaro que son corazones, terrenos fértiles. Y yo declaro, Señor, que la semilla de tu palabra cae en esos corazones y hace y da el fruto por el cual es enviado, En el nombre de Jesús, yo declaro estas cosas. Amén. Hoy continuamos la serie Edificados y vamos a presentar el tema 2, donde estaremos hablando acerca de la madurez. Quiero recordarte esta noche que cuando venimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Se nos da acceso al Padre. Nos convertimos en herederos de Dios y coherederos de Cristo. Tenemos victoria sobre Satanás y tenemos victoria sobre el pecado, mas no podremos disfrutar de todo esto hasta no madurar. ¿Qué es madurar? ¿Cómo podemos madurar ahora que estamos en Cristo? Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Wow, este texto es poderoso y dice hablaba, pensaba y juzgaba como niño. El niño se centra en él mismo. El niño en este pasaje es tipo de ese cristiano inmaduro, niño, donde su preocupación es solo el yo. Pero ese texto dice algo glorioso: mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. La palabra dejar aparece en hebreo, aparece en arameo 216 veces durante todos los periodos y significa abandonar, renunciar y soltar. El texto lo que está diciendo es: para madurar
Necesito dejar de ser niño. Eso de que me ofendieron, me hirieron, me lastimaron. ¿Usted ha escuchado cristianos así? O quizás se ha escuchado a usted mismo estar en eso. Muchas iglesias hoy se han convertido en guardería de niños. Cristianos que no han madurado, cristianos que no pueden identificar lo que son, no reconocen lo que ya tienen, porque su capacidad es de niño, es de inmaduro. Entonces yo necesito, y este es el objetivo del mensaje en esta noche, tú y yo necesitamos dejar de ser niños para convertirnos en hombre, en adulto. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar niño, necesito ser adulto, pero no cualquier adulto, sino un adulto que madura. Y para madurar necesito alimento sólido. Entonces, eso lo encontramos en Hebreos 5:14. Mira lo que dice este texto. El alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado, repito la palabra, los que han alcanzado la madurez. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Cómo se llega a ser adulto? El texto mismo lo explica. Es la persona que obtiene, se le da, recibió la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No vive por emociones, sino vive por convicciones. Pero ese texto que leí de Hebreos tiene dos características bien importantes. Primero, habla sobre el alimento sólido que es para los adultos. Y luego dice que estos adultos ejercitan la percepción espiritual. Yo quiero preguntarte, ¿qué es ese alimento sólido? ¿Sabes que la Biblia no nos habla del alimento sólido en específico? No hay un texto en la Biblia que diga el alimento sólido es esto y aquello. Pablo en cierto momento en segunda de Pedro dijo, a veces es difícil entender. Y los ignorantes e inconstantes lo tuercen. Cuando estamos hablando del alimento sólido, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, Pablo dice, aquí hay una situación seria, aquí hay un problema, y es que es difícil de entender. La palabra muchas veces es difícil de entender, pero para el colmo dice, y los ignorantes e inconstantes la tuercen. El cristiano niño, escúchame porque estamos hablando de madurar. Quiere decir que si hay cristianos maduros, hombres, entonces el niño, el cristiano niño no entiende la palabra, pero peor, lo que lee lo tuerce para su conveniencia. En Hebreos 6:1-2 dice, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Si estás ahí conmigo, repite, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez, no volviendo a hablar del fundamento del arrepentimiento, de la fe, de la doctrina del bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y del juicio eterno. En este texto, mientras cuidadosamente lo estudiaba y oraba, sentí que en este texto encontré la definición del alimento sólido.
Hebreos dice, no echando otra vez. O sea, por favor, no vuelvan a hablar de lo mismo, del arrepentimiento, de la fe, del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección, del juicio. Es como si Hebreos estuviera diciéndole a los niños de la casa, deja ya ese estilo de vida donde pecas y te arrepientes, donde a veces crees y otras veces no crees, donde te bautizaste y parece que no te hubieses bautizado, donde andas buscando quien te imponga manos, donde dices, un día de esto todo se acaba, nos vamos a morir y nos vamos con Cristo. Hebreos está diciendo, en lugar de estar hablando de lo mismo, vamos adelante hacia la perfección. Y al ver la definición de lo que es perfección, te darás cuenta que ese es el alimento sólido. ¿Sabes lo que significa perfección? Es uno que alcanzó su propósito. Oh Dios mío, esto es para gritar, para saltar de gozo y de alegría. Lo que Hebreos está diciendo, el cristiano niño se queda hablando de lo mismo y no hace nada. Pero el cristiano maduro, el cristiano adulto, el que se hizo hombre, el que dijo no más niñadas, voy a dejarlo de niño para ser hombre. Entonces es ese que alcanza su propósito, es ese que tiene claro que ahora en Cristo tengo identidad, tengo propósito, tengo destino. Entonces, es decir, escúchame bien, me emocioné por un momento porque wow, hay gente que se cree que ser cristiano es ir a la iglesia, cantar coritos y hablar lenguas. No, hay un propósito, hay un destino, hay una asignación que se nos fue dada. Entonces por eso tenemos que correr a permitirle al Espíritu Santo que nos haga maduros. Entonces el alimento sólido es el conocimiento, es la claridad de la palabra que te lleva a cumplir tu propósito. Ir a la iglesia a sentarte no es tu propósito. Ir a la iglesia a ser entretenido no es tu propósito. Sabré que soy un adulto porque ahora entiendo mi propósito, entiendo mi identidad, entiendo mi posición y tengo destino. Tengo la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A usted no le pasa que se encuentra con gente que llevan años en el evangelio? ¿Será bueno hacer esto o será malo hacer aquello? Son gente que se quedaron niños, no han permitido que el Espíritu Santo los cambie. Ellos no han tomado la decisión de decir lo que dijo el texto, pero cuando dejé de lo de niño, decidí ser hombre. Entonces, sabré que soy adulto porque tengo la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Te lo volví a repetir porque esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano adulto, el cristiano maduro sabe analizar los motivos y las consecuencias de sus acciones, pero más importante, no usa sus capacidades para juzgar a los demás, sino juzgarse a sí mismo. Por eso necesitamos ser adultos, porque necesitamos poder analizar
tomar y entender que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todas mis acciones tienen consecuencias. Y si voy a juzgar, me voy a juzgar a mí mismo, pero no al hermano. Más importante, sabré que soy adulto porque puedo digerir el alimento sólido, es decir, porque puedo cumplir mi propósito. El niño solo desea buenos programas en la iglesia. El niño solo desea entretenimiento. El niño solo desea pasar un buen tiempo, mas el adulto desea conocer para cumplir su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Manifestar la vida de Cristo, de modo que con mi testimonio yo pueda ganar al mundo para Cristo. Wow, pero sabré que soy adulto y maduré porque el texto menciona ejercito mi facultad de percepción espiritual. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, en casi todos los historias y situaciones que Jesús enfrentó, Él recibió percepción espiritual. Primera de Juan 1, del 1 al 4, habla de 5 sentidos que deben estar activos en los creyentes. Lo que hemos oído, los oídos, lo que hemos visto, los ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, el tacto, lo que anunciamos, lo que habla mi boca, para que tengáis comunión con otros, el olfato, poder discernir. Al ser hombre, al ser maduro espiritual, yo voy a poder percibir las cosas más allá de los 5 sentidos, porque voy a tener la capacidad de poder percibir dentro de nuestro sentido espiritual. Vamos a poder discernir lo oculto. Vamos a poder discernir la fuente, las actitudes, el fundamento, la motivación de las circunstancias que nos rodean. O sea que nada me va a desesperar, no voy a permitir frustración, porque cuando esté enfrentando algo, voy a tener la capacidad de poder discernir el por qué esto está pasando, para saber si voy a rechazar o para saber si voy a abrazar lo que está pasando. Vuelvo y te repito, el cristiano maduro no se mueve por sus emociones, sino por sus convicciones. Entonces, mis hermanos, esto es bien importante, porque cuando tú te tiras a las redes sociales, y esto es algo que a mí personalmente me preocupa, tú ves a la gente buscando profecías, tú ves a la gente buscando mensajes salmáticos, tú ves buscando, la gente anda buscando una palabra que los haga sentir bien. Pero no están listos para una palabra que los lleva al propósito. Porque la palabra que te lleva a ti al propósito te saca de la comodidad. La palabra que te lleva al propósito te dice, este es el camino, esto es por donde tú vas a andar y lo que tú vas a hacer. Y ya no te van a tratar como ese bebé. Para madurar, necesito avanzar en mi relación con el Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mis hermanos, yo tengo muy claro
Y tuve el privilegio de nacer y ser criada en un hogar cristiano. Para mí servir a Dios siempre ha sido lo más importante. Pero si hubo un tiempo que era importante servir a Dios, es hoy. Hoy, donde estamos viendo cosas fuera de nuestro control, donde estamos experimentando situaciones que no entendemos, donde escuchamos que ni aún los grandes, los que tienen el control del país, ni ellos saben qué hacer con la situación. Estamos en la ciudad de Cleveland. Mis hermanos, y es increíble cuando yo abro mi página de Facebook, el montón de muertes, suicidios, homicidios, tanta cosa que estamos escuchando. Entonces eso significa que mi relación con el Señor tiene que estar más fuerte que nunca. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Primero, tú y yo necesitamos alejarnos de la manera del mundo. Te lo voy a volver a decir. Tú y yo como cristianos, si queremos alimentar la relación entre Dios y nosotros mismos, tenemos que alejarnos de la manera del mundo. Número 2, necesitamos renovar nuestra mente. Ahora te voy a leer el texto, un texto famoso, un texto que la gente usa tanto para mensajes, pero un texto que grita, un texto que gime, un texto que es como si estuviera la sirena de alerta prendida, donde le está diciendo a la iglesia: iglesia, no se amoldeen al mundo actual. No te dejen moldear por el mundo. Sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Solo así podrán comprobar la voluntad de Dios. Mis hermanos, que mucha profecía y que mucho juicio y que mucha advertencia escuchamos por redes sociales, y como pastores: pastor, escuche esto, será de Dios. Pastor, ¿qué usted opina de este mensaje? ¿Qué usted opina de esta profecía? Pero Romanos dice, escúchame, que si tú y yo no nos dejamos moldear por el mundo, sino que permitimos a nuestra mente ser transformada, solo así, repite conmigo, solo así podrás comprobar la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar con esto o con aquello? No te preocupes. El texto lo que está diciendo es: enfócate, asegúrate a que no te moldees como el mundo. Si no, deja que el Espíritu Santo transforme tu mente para que puedas comprobar la voluntad de Dios. Tú y yo necesitamos estar bien firmes, parados en la brecha, comprobando cuál es la voluntad de Dios, porque hay cosas que parecen buenas y son malas, y hay cosas que pareciesen malas y son buenas. La percepción espiritual es necesaria, porque esa primeramente te va a permitir ser sensible al Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que sentías y escuchabas el llamado de Dios para hacer ciertas cosas?
Hay gente que dice, Dios me dijo, yo sentí, pero qué triste, pastora, no lo hice. ¿Sabes por qué no lo hiciste? Porque estás embotado, porque no tienes percepción espiritual. La percepción espiritual te va a permitir ser sensible. Ya no vas a tener que preguntar, ¿será esto de Dios o no será de Dios? Porque entonces vas a reconocer su voz, vas a poder escuchar y vas a poder obedecer. Esto es bien importante, muy importante, que la iglesia entienda que es tiempo de obedecer a Dios. La madurez, te tengo buenas noticias, se alcanza, se desarrolla. Por eso es que necesita ser tu meta y mi meta. Efesios 2:20 dice, edificados. 2 veces menciona ese texto la palabra edificados. Por eso sentí ponerle a esta serie como tema edificados. Es tiempo de edificar, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¡Wow! ¡Qué texto más poderoso! Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el edificio, escúchame, en el edificio, en él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él somos edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Lo que este texto está diciendo es, la madurez se alcanza, la madurez se desarrolla. Pero ¿cómo se alcanza? ¿Cómo se desarrolla? Teniendo a Cristo mismo como piedra angular, como Cristo, como el centro, como el fundamento. Luego que tengo el fundamento, entonces podré edificar paredes, podré hacer techos, pero necesito tener claro quién es el centro. Y el centro de todos nosotros es Cristo. Yo le sigo diciendo a mi esposo, yo siento que las iglesias no predican lo suficiente acerca de Cristo. Muchas veces llenamos el altar para hablar del pecado y darle con el pecado, o tomamos el altar para hablar de Satanás y sus artimañas. Pero ¿y qué de Cristo? ¿No es acaso Cristo el que tiene el poder para librarnos del pecado? ¿No nos ha dado ya Cristo el poder sobre el enemigo? Entonces necesitamos asegurarnos de que Cristo sea el fundamento, de que Cristo sea lo más importante, de que Cristo sea el que está en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mis fuerzas, en todo mi ser. Cristo necesita ser el centro de nuestra vida. Ahí donde estás, decláralo conmigo. Yo voy a ser a Cristo el centro de mi vida. Por eso dice, buscad, buscad. Dile al que está a tu lado, buscad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La bendición no es material, es Cristo. Por eso Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza.
Escúchame bien, Dios no abre puertas para un trabajo. Dios abre puertas en ese lugar de trabajo para que tú hables de Él. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Nuestra oración muchas veces solo se compone de estar pidiendo las añadiduras. Ese no es el orden. Iglesia madura, iglesia sé hombre, porque el cristiano maduro lo que hace es buscar primero el reino de Dios. Yo tengo que buscar el reino de Dios. Yo tengo que buscar hacer su voluntad. Y mientras que yo vivo buscando el reino de Dios, deleitándome en su presencia, todas las cosas os serán añadidas. Dejemos de estar orando por las añadiduras. Comencemos a orar para ese conocimiento de Él. Necesitamos conocimiento pleno de Cristo. Tan sencillo, mis hermanos, tan sencillo como entender que si yo soy templo, ¿qué hago invitando ya al que habita en mí? Nosotros tenemos a Dios en nosotros, sobre nosotros, por nosotros. Él habita dentro de nosotros. Entonces, si Él habita dentro de nosotros, ¿qué hago yo invitando a la presencia de Dios a nuestra vida? Si ya la tienes, ahora lo que tienes que hacer es alimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Avivar el fuego que ya fue depositado en ti, iglesia. Hebreos 5:12. Pablo hace un reclamo al lugar donde llega. Ustedes, debiendo de ser maestros, es necesario comenzarles a enseñar, y todo el que participa de la leche es inexperto. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a esa iglesia? Yo vine listo para darle vianda. Yo vine listo para hablar de cosas, revelación nueva de Dios. Pero al escucharlos y al verlos, me doy de cuenta que solo son niños. Porque mientras haya disensiones entre ustedes, celos y contienda, son niños. Y luego le reclama, porque debiendo de ser niños, maestros, tengo que comenzar a enseñarles. ¡Wow! ¡Wow! Los niños atrasan la palabra de revelación. Porque ahí hay que estar enseñándole lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque sin darnos de cuenta, nos hacemos cristianos almáticos, donde lo que queremos es que nos hagan sentir bien. Y sin darnos de cuenta, no vamos hacia la perfección, que es el cumplimiento de nuestro propósito. Yo no sé de ti. Yo no sé de ti, pero si algo yo quiero hacer con mi vida, hoy más que nunca, es ir hacia adelante, hacia la perfección, hacia el cumplimiento de mi propósito. Para yo cumplir mi propósito, yo no me puedo quedar en pausa. Yo no me puedo quedar acá tratando de resolver tonterías entre los niños. Yo tengo que seguir caminando y entender que soy responsable. Soy responsable porque soy la plenitud de Dios y soy responsable de
predicar este evangelio que se nos fue revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con esto. Para nosotros lograr esto, necesitamos un espíritu enseñable. ¿Sabes cuál es el problema con muchos cristianos? ¿Sabes cuál es el problema con la iglesia? Que nadie quiere aprender, porque todo el mundo se lo sabe todo. Oh, no me digas eso, ya lo sé. No, yo no opino igual que tú. Yo pienso que esto significa aquello. Necesitamos un espíritu enseñable. Tenemos que decir: Señor, heme aquí, enséñame tú. Esto entonces nos va a llevar a conocer lo que ya somos. Tú eres iglesia, tú eres hijo, tú eres heredero. Tú eres coheredero, tú eres autoridad. Cuando tú llegas a un lugar, tú llegas y eres representante de Cristo. Quiere decir que cuando tú y yo llegamos a un lugar, la atmósfera tiene que cambiar. Si hay una necesidad, va a ser suplida. Si hace falta un milagro, lo vas a ver. Porque tú y yo somos la plenitud de Dios. Yo quiero cerrar en esta noche, pero yo quiero invitarte a que oremos, a que pidamos por nosotros y para nuestros hermanos esa oración impactante del libro de Efesios 1:17. Yo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Quizás tú te crees que has conocido a Dios. Quizás tú muchas veces has dicho: ya yo lo conozco, pero créeme, no lo conocemos lo suficiente, porque la iglesia tiene la autoridad, porque la iglesia tiene el poder, porque esta ciudad nos necesita, porque ahí donde tú vives también te necesitan, pero te necesitan sabiendo y conociendo a Dios mejor. Dice: y pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado. Yo no sé de ti, pero yo tengo la convicción del cielo. Yo tengo la convicción de esa morada celestial. Yo tengo la convicción que el que se fue a hacer una morada para ti y para mí. Para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado. Muchas veces no tenemos claro la esperanza por la cual hemos sido llamados. Y si tú no tienes claro esa esperanza, cualquier situación te va a robar la paz. Cualquier situación te va a robar el gozo. Cualquier situación te va a confundir. Y los que te miran serán confundidos contigo. Por eso en esta noche, ahí donde estás en esta noche, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por tu familia. Quizás has tenido una semana difícil. Oh, estamos en tiempo de cambios. Todo está cambiando. La escuela cambió. El trabajo cambió. Todo está cambiando. Y si no tenemos claro nuestra esperanza, todo eso puede traer frustración. Pero escúchame, iglesia, tú no puedes frustrarte, porque tú eres la sal de la tierra. Tú eres la que le da el sabor a la tierra. Por eso en esta noche yo voy a orar.
Y ahí donde estás, no le pidas añadiduras a Dios. Ya no te preocupes por la casa. Ya no te preocupes por el carro. Ya no te preocupes por tus finanzas. Ya no te preocupes por necesidades. Hoy preocúpate por buscar primeramente el reino de Dios. Porque si tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está tu iglesia. Aquí estamos tus hijos. Agradecidos al saber que tú quieres que te conozcamos mejor. Agradecidos de saber que a ti te interesa que yo entienda la esperanza que tú nos diste. Señor, aquí estamos como hijos, como herederos, como coherederos, como gente de propósito, de identidad, de destino. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que el espíritu de revelación y de conocimiento venga a nosotros para conocerte mejor. Señor, no seremos confundidos, no seremos atrapados, no nos dejaremos moldear como el mundo, sino que yo declaro en el nombre de Jesús que hay una transformación en nuestra mente, la cual nos va a entender y nos va a hacer ver cuál es tu perfecta voluntad. Señor, yo declaro que tu iglesia madura. Yo declaro que maduramos y que en esa madurez, Señor, iremos hacia la perfección, que es el cumplimiento del propósito por la cual tú nos hiciste. Señor, estas cosas yo las declaro creyendo en el nombre de Jesús. En esta noche recuerda, estoy aquí para lo que necesites. En mí tienes una amiga. Mi teléfono 216-513-2347. Sé bendecido.